Mi nombre es Ángel Ordóñez Escobar, evangelista y siervo del Señor, originario del ejido Jiquilpan en el municipio de Capeta, en el estado de Chiapas, México. Quiero comenzar este testimonio compartiendo las palabras que marcaron mi vida desde el inicio. Conviene que yo declare las maravillas y milagros que el Altísimo ha hecho conmigo. Daniel 4:2. Además, quiero recordarles lo que dice en Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Estas palabras han sido una verdad constante en mi vida. Una vida marcada por pruebas, errores, redenciones y sobre todo por el infinito poder y misericordia de Dios. Nací en el año 1982 en una familia muy humilde. Desde pequeño fui testigo de las luchas que enfrentaron mis padres. Las carencias materiales eran muchas, pero las batallas más intensas parecían estar en sus corazones y en las circunstancias de la vida misma. Sin embargo, algo extraordinario sucedió cuando yo era todavía un niño. En los años 1988 y 1989, la palabra de Dios llegó a nuestra familia. Fue un tiempo transformador. Recuerdo cómo mis padres recibieron a Jesucristo en sus vidas y desde ese momento toda nuestra familia comenzó a caminar por el sendero espiritual, desarrollando una relación personal con el Señor. A pesar de mi corta edad, aquel cambio fue profundo. Mi corazón se llenó de amor por Dios y empecé a servirle con dedicación y entrega. Mi fervor era grande y mi vida parecía encaminada hacia un propósito glorioso. Sin embargo, como ocurre muchas veces, los años pasaron y las pruebas llegaron. En mi adolescencia, aunque intenté continuar con mis estudios, una enfermedad me obligó a abandonar la escuela secundaria. Este golpe me desanimó profundamente y poco a poco me fui alejando de aquella primera fe que había abrazado con tanto fervor. Durante ese tiempo de alejamiento, comencé a caer en los vicios y tentaciones que muchas veces acechan a los jóvenes. La marihuana, el cigarro y el alcohol se convirtieron en parte de mi vida. Lo que había comenzado como una pequeña distracción se transformó en un estilo de vida que me consumía poco a poco. Al mismo tiempo, me volqué al trabajo con la esperanza de encontrar algún sentido o estabilidad. Pero este esfuerzo no logró llenar el vacío que sentía en mi interior. Trabajaba como conductor, manejando automóviles y camiones, y mi tiempo estaba completamente absorbido por las responsabilidades laborales. Dejé de asistir regularmente a la iglesia y cuando lograba hacerlo, me sentía desconectado. Lo que antes era una fuente de gozo y comunión con Dios se había convertido en algo tedioso para mí. Recuerdo claramente cómo, a mis 18 años, un siervo del Señor se acercó a mí con un mensaje que quedó grabado en mi alma. Por cuanto yo he tenido misericordia de ti, te he perdonado la vida, pero un día te mostraré cuál es mi poder. Estas palabras resonaron en mi mente y corazón porque poco antes de recibirlas había enfrentado situaciones que pusieron mi vida en peligro. Un accidente en la cumbre La Sepultura, con un camión que pertenecía a mi padre y un asalto en el que fui agredido sin sufrir heridas graves. Fueron advertencias claras del Señor. Sin embargo, aunque reconocía su intervención en mi vida, mi corazón seguía frío y distante de su presencia. A pesar de esas experiencias, no cambié mi camino. Continué viajando, trabajando y buscando sentido en otros lugares. Comencé a recorrer diversas regiones del estado de Chiapas y más tarde me aventuré a otros estados de México. Para el año 2000
Mis viajes me llevaron al norte del país, transportando automóviles desde ciudades como Tijuana y Matamoros. Me sentía cada vez más envuelto en la rutina y mi relación con Dios seguía siendo superficial. Pero Dios, en su infinita misericordia, no me dejó a mi suerte. En un momento crucial, una hermana sierva del Señor recibió una revelación que me estremeció profundamente. Ella vio un accidente en el que yo perdía la vida y a mi lado estaba alguien que se regocijaba en mi desgracia. Esta visión despertó en mí un temor profundo y aunque por un tiempo dejé de manejar, eventualmente regresé a mis viejos hábitos. El 26 de abril de 2004 salí de Tijuana transportando 2 automóviles. Mi plan era claro, llegar a Chiapas el 28 y asistir al cumpleaños de un familiar el 29. Todo estaba planeado en mi mente. Pero olvidé lo que dice en Santiago 4:13-14. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En mi camino, el 27 de abril, llegué a Zacatecas alrededor de las 10 de la mañana, agotado por el viaje. Decidí descansar mientras mi acompañante tomaba el volante. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentar uno de los momentos más impactantes de mi vida, una experiencia que cambiaría todo para siempre. Cuando llegamos al kilómetro 145 de la carretera Zacatecas-San Luis Potosí, nunca imaginé que aquel tramo sería el escenario de uno de los momentos más impactantes de mi vida. En ese punto, el vehículo que llevábamos remolcado sufrió una falla en las llantas. El impacto fue inmediato. Un estruendo ensordecedor que marcó el inicio de una serie de acontecimientos que solo pueden ser descritos como milagrosos. Recuerdo cómo el coche comenzó a perder estabilidad. En cuestión de segundos salimos de la carretera, dando vueltas incontrolablemente. Nos dirigimos hacia un desnivel que calculé tendría al menos 4 metros de profundidad. Mientras el automóvil giraba y el remolque empujaba descontroladamente, todo se convirtió en un caos. Los golpes y sacudidas eran constantes. Cada vuelta parecía interminable. Al estar acostado en la cabina del vehículo, no tuve tiempo de reaccionar ni de sujetarme. Estaba completamente a merced de lo que sucedía. En ese momento mi cuerpo fue sacudido de manera brutal. Sentía cómo mi cabeza impactaba repetidamente contra las paredes y el techo del vehículo. Fueron alrededor de 8 vueltas, cada una peor que la anterior. Finalmente, los 2 vehículos quedaron prensados, uno sobre el otro, y yo atrapado en la parte inferior, inmovilizado entre los fierros retorcidos. Todo a mi alrededor era un caos de metal destrozado y polvo. Fue entonces cuando experimenté algo que jamás había vivido antes. Mientras mi cuerpo permanecía atrapado, comencé a sentir una extraña separación. Mi conciencia se despejaba y algo dentro de mí se levantaba, alejándose lentamente de la escena. Vi mi cuerpo desde arriba, atrapado entre los escombros, inerte y sin vida. Era como si mi espíritu estuviera observando lo que ocurría, pero desde una perspectiva externa. El calor del sol quemaba intensamente aquel mediodía y el viento frío contrastaba con el abrasador entorno. Sin embargo, yo no sentía nada de eso. Me encontraba en un estado que no puedo describir con palabras humanas. Era como estar en un cuerpo diferente, sin dolor, sin peso, en una paz indescriptible. Desde esta nueva perspectiva, pude ver claramente todo lo que sucedía a mi alrededor. A lo lejos,
Observé cómo llegaban las ambulancias y los equipos de rescate. Vi a los paramédicos descender con sus herramientas, luchando por acceder a los vehículos. Trabajaron incansablemente para abrirse paso entre los restos destrozados, utilizando barras metálicas y sierras para cortar el automóvil y liberar mi cuerpo. A pesar de la intensidad de lo que ocurría, yo no sentía angustia. Todo parecía tan real, pero al mismo tiempo tan distante. De repente, algo más captó mi atención. A lo lejos, una figura se aproximaba. Vestía una túnica gris que cubría su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Su andar era tranquilo, pero su velocidad era inexplicable, como si se deslizara a través del espacio. Mientras se acercaba, noté que portaba una espada en su mano derecha, una espada que brillaba con un resplandor deslumbrante. Este personaje caminó decidido hacia donde yacía mi cuerpo, pero al llegar a un resplandor intenso que lo rodeaba, no pudo atravesarlo. Dio media vuelta y retrocedió. Mientras tanto, los paramédicos lograron extraer mi cuerpo. Desde mi perspectiva elevada, observé cómo lo colocaron en una camilla y lo llevaron a un costado de la carretera. Cubrieron mi cuerpo con una sábana blanca, lo que para ellos era la señal definitiva de que no había esperanza de vida. Sin embargo, yo seguía ahí, viendo todo lo que hacían. Esto no era un sueño, ni una alucinación. Era algo que estaba viviendo en carne propia, algo que Dios me permitió experimentar. De repente, perdí la visión. Cuando volví a ser consciente, me encontraba en el Hospital General de Zacatecas, donde habían trasladado mi cuerpo para realizar la necropsia de ley. El lugar estaba saturado de emergencias y mi cuerpo fue colocado en un área apartada debido a la cantidad de pacientes. Durante el cambio de turno del personal médico, uno de los doctores llegó para realizar la última prueba de vida. Utilizó un desfibrilador, intentándolo una y otra vez. La tercera descarga no mostró señales de vida. Insistió por cuarta, quinta y hasta sexta vez. En la séptima, mi pie derecho se movió. El médico, sorprendido, avisó de inmediato al director del hospital. Mi cuerpo fue trasladado para realizar estudios. Estos revelaron la magnitud de mis lesiones. Fracturas en el cráneo en 4 partes, una costilla quebrada, la columna vertebral rota en 3 puntos y un golpe severo en la pierna derecha. A pesar de todo, después de 18 horas y 45 minutos, mi vida volvió. Abrí los ojos en un estado de inmovilidad, conectado a múltiples sondas y rodeado de doctores que apenas podían creer lo que estaban presenciando. Los médicos afirmaron que solo me quedaban 5 minutos de vida cuando finalmente mi corazón comenzó a latir de nuevo. Pero dentro de mí sabía que algo más grande estaba ocurriendo. Dios tenía un propósito para mi vida y lo que estaba experimentando era apenas el comienzo de una historia de su infinito poder y misericordia. En aquel momento, mientras permanecía inmóvil, con sondas en mi cuerpo y rodeado por médicos que luchaban por mantenerme con vida, giré mi mirada hacia la máquina que monitoreaba mi corazón. Mis ojos apenas podían enfocar, pero veía cómo el indicador descendía lenta y dolorosamente de 5 hacia 0. Cada segundo que pasaba parecía eterno, y con cada número que disminuía, la realidad de mi condición se volvía más abrumadora. El tiempo se deslizaba entre mis dedos, y lo único que podía hacer era observar cómo mi vida se apagaba. En esos instantes críticos, una verdad que había ignorado por tanto tiempo golpeó mi alma. Pensé en todos los momentos en los que había tenido la oportunidad de servir a Dios, de entregarle mi vida, de honrarlo como Él merece. Sin embargo, ¿qué había hecho?
Había postergado mi compromiso, había ignorado su llamado, había permitido que las distracciones y las preocupaciones del mundo alejaran mi corazón de Él. Ahora, cuando el tiempo parecía agotarse, me enfrentaba cara a cara con esas decisiones. Las palabras de los doctores resonaron en mis oídos como un eco interminable. Hagamos lo que podamos. Le quedan 5 minutos de vida. Aquella declaración no solo estremeció mi cuerpo, sino también mi espíritu. Era como si todo mi ser entendiera que estaba al borde de la eternidad. Y entonces, como un torrente imparable, comenzaron a llegar a mi mente recuerdos de todas las predicaciones que había escuchado y desechado. Recordé los llamados al altar, los sermones llenos de pasión que hablaban de un Dios todopoderoso, las exhortaciones de los pastores que me incomodaban porque me confrontaban con mi tibieza espiritual. Cada una de esas palabras que había ignorado se acumulaban en mi mente como un peso insoportable. Recordé cómo me molestaban las predicaciones que hablaban de arrepentimiento. Cómo cerraba mi corazón cuando Dios me llamaba a regresar a Él. Ahora, todo eso cobraba sentido. En mi interior, una voz me decía, ¿por qué no fuiste fiel? Tantas veces tuviste la oportunidad, pero elegiste el mundo. Ahora el tiempo se ha terminado. Aquellas palabras perforaron mi alma. Era como si mi conciencia, mi propio ser, me señalara todas las oportunidades perdidas, todos los momentos en los que pude haber dicho, aquí está mi vida, Señor. Pero no lo hice. Observé la máquina nuevamente. El tiempo seguía corriendo y el monitor marcaba una 20 antes de llegar a 0. En ese momento vi cómo uno de los doctores salió de la habitación, moviendo la cabeza en señal de derrota. Poco después, el segundo médico lo siguió y luego el tercero. Me quedé completamente solo en aquella habitación fría y silenciosa, enfrentándome a lo inevitable. Mi vida, tal como la conocía, parecía haber terminado. Sin embargo, mientras mi cuerpo permanecía inmóvil, mi mente se aferraba a algo más grande que yo. Las palabras de un siervo del Señor volvieron a mi memoria con una claridad que nunca antes había experimentado. Por cuanto yo he tenido misericordia de ti, te he perdonado la vida, pero un día conocerás mi poder. Era como si esas palabras hubieran sido pronunciadas para este preciso momento. Un destello de esperanza surgió en mi espíritu y desde lo más profundo de mi ser pronuncié las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Señor, si es que tú vives, quiero conocer tu poder. Aquella declaración no fue un acto de desesperación, sino una rendición total. Por primera vez, reconocí que no tenía control sobre mi vida, que solo Dios podía hacer algo en medio de mi situación. Entre lágrimas, hice un compromiso sincero con Él. Señor, si tú me sanas, me cueste lo que me cueste, voy a predicar tu palabra. Estas palabras no solo salieron de mis labios, sino que brotaron desde lo más profundo de mi corazón. Continué, Señor, si tú me sanas, nunca voy a vender tu palabra. Y añadí, si predico tu palabra y me respaldas, no permitiré que el orgullo se apodere de mí. En ese momento, algo inexplicable ocurrió. A través de mis ojos entreabiertos, vi cómo el techo del hospital se abría y un relámpago descendía desde los cielos. Una luz brillante atravesó el techo y en medio de esa luz apareció una nube resplandeciente. En el centro de la nube, un personaje majestuoso descendía. Sus vestiduras eran de una blancura que no puedo comparar con ninguna tela de este mundo. Ni el material más fino ni el diseño más elegante podían igualar su esplendor. Su presencia irradiaba
una paz y una santidad que superaban cualquier comprensión humana. El personaje se acercó a mi lado derecho, colocó su mano derecha sobre mi pecho y su mano izquierda en la parte posterior de mi cabeza. En ese instante, una ternura indescriptible llenó mi ser. Sentí como su toque no solo alcanzaba mi cuerpo físico, sino también mi alma. Su mirada, llena de amor y compasión, penetraba hasta lo más profundo de mi ser. Aunque no pude sostener su mirada completamente debido a su magnificencia, su presencia me envolvió en una tranquilidad que nunca había conocido. En ese momento, mi cuerpo no pudo resistir más y volví a quedar en coma. Pero algo dentro de mí sabía que no era el final. Mientras el tiempo avanzaba y los médicos seguían luchando por mantenerme con vida, mi familia, que ya había sido informada de mi situación, comenzó a interceder por mí desde mi hogar en Chiapas. Mi hermano llegó al hospital y mi iglesia no dejó de clamar. Dios habló a través de profecías, asegurándoles que mi vida estaba en sus manos. No se preocupen. Como lo vieron salir, lo verán regresar. Yo estoy haciendo algo en su vida. Mientras los médicos afirmaban que ya no había esperanza, Dios estaba escribiendo una historia diferente. En medio de aquella lucha entre la fe y la ciencia, el Cristo que todo lo puede comenzó a obrar, porque como dice Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Ahí donde tú estás ahora, en tu hogar, en una cama de hospital o escuchando estas palabras por cualquier medio, quiero hablarte directamente. Tal vez estés enfrentando una situación que parece imposible. Quizá la ciencia te ha dicho que ya no hay esperanza, que tu condición no tiene remedio, pero déjame decirte algo importante. Dios está contigo justo ahora, con sus manos extendidas hacia ti, diciendo, aquí estoy. En este mismo momento, Él está a tu lado, listo para hacer lo que ningún médico ni tecnología puede lograr. Porque cuando las puertas se cierran, Él tiene el poder de abrirlas. En mi caso, las noticias para mi familia eran devastadoras. Ellos escuchaban constantemente que ya no había nada que hacer, que mi situación era irreversible. Pero Dios les hablaba a través de su palabra y les decía, yo lo tengo en mis manos. Mientras los doctores declaraban que todo estaba perdido, el Señor repetía con firmeza, no se preocupen porque yo estoy obrando. Dos realidades completamente opuestas chocaban: las palabras de los médicos y las promesas de Dios. Una cosa es creer en Dios, pero otra muy distinta es creerle a Dios en medio de la adversidad, cuando todo parece perdido. En aquellos días críticos, después de haber quedado inconsciente, recuperé la conciencia brevemente. Sentí como si estuviera flotando entre dos mundos, la vida y la muerte. Vi entrar a un doctor, quien revisó mi cuerpo con seriedad. Los minutos pasaban y él verificaba los monitores y hacía llamadas pidiendo que un especialista viniera a revisar mi estado. Mientras todo esto sucedía, me di cuenta de que podía hablar. Con un hilo de voz le dije al médico, doctor, no se preocupe, estoy bien, estoy sano. Mi declaración fue recibida con incredulidad. El doctor me miró como si estuviera delirando. Incluso llegó a colocarme una cinta en los labios para evitar que hablara, pensando que mi mente estaba confundida por la debilidad. Los médicos seguían trabajando diligentemente, pero ellos no podían comprender lo que ocurría dentro de mí. Mi estado era crítico y la acumulación de sangre en mi cerebro, que llevaba ya 3 días, era un riesgo mortal. Los especialistas administraron medicamentos más fuertes para intentar disolver el coágulo.
Mientras tanto, yo sentía la presencia de Dios llenando cada parte de mi ser. Quería hablarles, testificarles que servía a un Cristo de poder, pero no me dejaban. Uno de ellos incluso dijo: está desvariando, la debilidad lo ha afectado. Pero yo sabía la verdad. El Cristo que resucitó vive y estaba obrando en mi vida. El tiempo avanzaba. El quinto día después del accidente, los doctores llegaron a una conclusión inevitable. Era necesario operarme. Mi familia fue informada de que la cirugía era extremadamente riesgosa. Me explicaron que si lograba sobrevivir probablemente quedaría con daño cerebral severo o incluso en estado vegetativo. Esas palabras cayeron como un balde de agua fría sobre mi corazón. Intenté protestar, rogando que no me operaran. Le dije a los médicos: prefiero morir. Déjenme ir a casa con mi familia para despedirme. Pero los médicos insistieron. El procedimiento era indispensable y todo estaba listo para realizarlo al día siguiente. La noche previa a la operación, mi mente estaba inundada de pensamientos oscuros. Me imaginaba a mí mismo perdiendo mis capacidades, dependiendo de otros para todo. Pensaba en cómo mis hermanos podrían sentirme como una carga, cómo me verían como alguien que necesitaba cuidado constante. Estas ideas me dolían profundamente. El temor no era solo físico, sino emocional. No quería enfrentar esa realidad. El séptimo día me prepararon para la operación. Me ataron a la camilla y mientras me trasladaban hacia el quirófano, mi corazón estaba lleno de desesperación, pero en lo profundo mi espíritu seguía clamando. En mi mente oré al Señor: Señor, prefiero morir. Por favor, no permitas que quede en este estado. Si esto es el final, recíbeme en tu presencia. Era una oración cargada de dolor, pero también de total rendición. Mientras me acercaban al quirófano, algo inesperado ocurrió. Sentí una energía distinta en el ambiente. Levanté mi mirada y una vez más vi cómo el techo del hospital se abría, como si fuera una cortina invisible. Un relámpago atravesó el lugar, iluminando todo con un resplandor que ninguna luz terrenal puede igualar. En ese instante, el personaje que había visto antes volvió a descender. Su túnica resplandecía aún más que la primera vez y su presencia llenó la sala con una autoridad que todos podían sentir. El personaje extendió su mano derecha hacia mí y tocó mi frente. En el momento exacto en que su mano hizo contacto, sentí una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Un calor sobrenatural llenó cada célula y mi corazón comenzó a latir con una fuerza renovada. Al mismo tiempo, escuché un estruendo. Los equipos del hospital comenzaron a fallar. Las cámaras y monitores se apagaron y un cortocircuito interrumpió todo el sistema eléctrico del quirófano. Los médicos estaban atónitos. Me senté en la camilla, sintiendo cómo una fuerza sobrenatural me llenaba. Comencé a expulsar por la boca la sangre coagulada que llevaba días acumulada en mi cerebro. Lo que los doctores habían planeado extraer con una operación, Dios lo hizo en un instante. Miré a los médicos y les dije con firmeza: no se preocupen, yo sirvo a un Cristo de poder. Sus rostros estaban llenos de asombro y confusión. Algunos pensaban que estaba delirando, pero yo sabía que había sido testigo de un milagro. En ese momento entendí que Dios no solo me estaba sanando físicamente, sino que también estaba restaurando mi espíritu y renovando mi propósito en la vida. Había experimentado su poder de una manera que jamás podría negar. Dios me mostró que cuando todo parece perdido, Él todavía tiene la última palabra.
palabra. En ese momento, cuando la mano de aquel personaje maravilloso tocó mi frente, sentí algo que nunca antes había experimentado. Fue como si un rayo de luz atravesara todo mi cuerpo. Una descarga eléctrica recorrió mi ser desde la cabeza hasta los pies, llenándome de una fuerza y un calor que no provenían de este mundo. Era como si el poder de Dios estuviera fluyendo directamente hacia mí. Aquel toque divino no solo impactó mi cuerpo, sino que también transformó mi espíritu. En un instante comprendí que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Al recibir esa descarga celestial, mi cuerpo reaccionó de una manera que los médicos no podían explicar. Desafiando la lógica y la gravedad de mi estado, saqué mi mano derecha de donde me tenían asegurado. Con determinación, me quité la faja que cubría mi frente, esa misma que me habían colocado para inmovilizarme. Luego, sin ayuda, me incorporé en la camilla. No fue un movimiento torpe ni débil. Me levanté con una fuerza que solo podía venir de lo alto. Los médicos y enfermeros que estaban presentes se quedaron atónitos. Sus rostros reflejaban asombro y confusión, pero no podían entender lo que estaban presenciando. En cuanto me senté, algo sobrenatural comenzó a suceder. De mi boca empecé a expulsar coágulos de sangre que habían estado acumulados en mi cerebro durante días. Los mismos coágulos que, según los especialistas, requerían una cirugía de alto riesgo para ser removidos, ahora salían de mi cuerpo como si una mano invisible los estuviera extrayendo. Cada expulsión era un milagro en sí misma. Y mientras esto ocurría, sentí como mi mente se aclaraba y mi cuerpo se fortalecía. Dios estaba obrando de una manera que nadie podía negar. Mientras los médicos observaban incrédulos, comencé a hablarles. Les dije con firmeza: el Cristo que yo predico tiene poder. Él es un Dios de maravillas, un Dios que obra cuando todo parece perdido. Ellos me miraban sin saber qué decir. Algunos murmuraban entre sí, intentando encontrar una explicación lógica, pero no había lógica que pudiera justificar lo que estaban viendo. Uno de ellos, todavía impactado, se acercó y me preguntó: ¿cómo se llama ese Dios al que sirves? Sin dudarlo respondí: se llama Jesús de Nazaret. Otro médico, más escéptico, preguntó: ¿a qué religión perteneces? Con una sonrisa les dije: no soy religioso, soy un siervo de Cristo, porque la religión no salva. El único que salva es Jesús, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Los médicos continuaron haciendo pruebas y estudios. Querían entender cómo era posible que la sangre coagulada en mi cerebro ya no estuviera allí. Uno de ellos dijo: esto no puede ser. No hay conexión entre el cerebro y la boca que permita expulsar coágulos de esta manera. Otro añadió: lo que estamos viendo es insólito, no tiene explicación científica. Pero para mí todo era claro. Era el poder de Dios manifestándose de una manera tangible. El Cristo al que sirvo había hecho lo que la ciencia consideraba imposible. Me llevaron de nuevo a los estudios para confirmar lo que ya era evidente. Los resultados eran contundentes. No había rastro de los coágulos en mi cerebro. Los mismos doctores que habían hablado de operaciones y de probabilidades mínimas de supervivencia, ahora se enfrentaban a una realidad que no podían explicar. Algunos decían: debe ser un error en los equipos. Otros simplemente guardaban silencio, pero sus miradas lo decían todo. Estaban presenciando un milagro. Mientras tanto, yo seguía dando testimonio de lo que Dios había hecho en mí. Les decía: el Cristo de poder al que yo sirvo nunca falla.
Cuando todo parece perdido, Él llega y lo cambia todo. Él es quien abre puertas cuando todas están cerradas, quien da fuerzas cuando no queda nada. Aunque algunos todavía eran escépticos, otros empezaron a escuchar con atención. No podían negar que algo extraordinario había ocurrido. Uno de los doctores, movido por la curiosidad, me preguntó: ¿cómo puedo conocer a ese Jesús del que hablas? Le respondí con amor: es sencillo. Solo tienes que abrir tu corazón y decirle: Señor, aquí está mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Aquellas palabras tocaron algo en él, y aunque no lo dijo en ese momento, vi en sus ojos que algo había cambiado. Los días siguientes fueron igual de sorprendentes. Según los médicos, debía permanecer en recuperación al menos un mes, debido a la gravedad de mis fracturas y lesiones. Decían que cualquier movimiento brusco podría provocar un derrame cerebral o complicaciones mayores. Pero cada día que pasaba, mi recuperación avanzaba a un ritmo que ellos mismos calificaban de anormal. Al 10º día, uno de los médicos me dijo: tu caso no tiene explicación. Lo único que sabemos es que estás mejorando mucho más rápido de lo que esperábamos. Al 11º día, otro médico afirmó: si sigues así, mañana te daremos de alta. Finalmente, al 12º día me dieron de alta. Salí del hospital caminando por mi cuenta, sin necesidad de ayuda. Los mismos médicos que habían declarado que no sobreviviría ahora, me veían salir sano y fuerte. Mientras abandonaba el hospital, no podía dejar de dar gracias a Dios. Él había hecho un milagro completo en mi vida, no solo sanando mi cuerpo, sino también renovando mi espíritu y mi propósito. Este testimonio no es un cuento, no es algo que soñé o imaginé. Es la prueba viva del poder de Dios. Es un recordatorio de que cuando la ciencia dice ya no se puede, Dios dice todavía puedo. Mi hermano, mi amigo, ahí donde estés escuchándome, quiero decirte que el Cristo de poder que hizo esto en mí también puede obrar en tu vida, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vale la pena servirle, vale la pena confiar en Él. Con gratitud y fe me dirigí junto a mi hermano hacia el aeropuerto para iniciar el viaje de regreso a casa. Mientras esperábamos el vuelo, mi corazón estaba lleno de expectativa, pero también de cierta inquietud. Sabía que el enemigo no estaba contento con lo que Dios había hecho en mi vida, y sentía en mi espíritu que algo más estaba por suceder. Abordamos el avión a la hora programada, alrededor de las 3 de la tarde. Todo parecía normal al principio. El avión se alineó en la pista y el piloto comenzó a acelerar para despegar. Pero justo cuando el avión alcanzaba la velocidad necesaria para elevarse, se escuchó un impacto fuerte, seguido por un apagón total en los motores. El avión perdió potencia en un momento crítico. Con la pista a punto de terminarse y los muros de contención acercándose rápidamente, el piloto realizó una maniobra desesperada para evitar el desastre. Logró detener el avión justo antes de que se saliera de la pista, pero el pánico ya se había apoderado de los pasajeros. Algunos comenzaron a gritar: ¡esto no puede ser! ¡Esto no puede ser!, mientras otros oraban o lloraban desconsolados. El ambiente dentro del avión era tenso, lleno de temor e incertidumbre. Después de varios minutos, el personal de la aerolínea evacuó a todos los pasajeros. El avión fue remolcado de regreso a la terminal para ser revisado. Durante la espera, muchos pidieron cambiar de avión, pero otros, resignados, decidieron permanecer en el mismo vuelo.
Media hora después nos anunciaron que el problema había sido solucionado y que era seguro reanudar el viaje. Sin embargo, al despegar nuevamente, el avión fue sacudido por una turbulencia tan violenta que parecía un simple papel arrastrado por el viento. Cada sacudida me recordaba que el enemigo intentaba obstaculizar las maravillas de Dios. Nuestro itinerario incluía una escala en Guadalajara antes de llegar a la Ciudad de México. Cuando llegamos a Guadalajara, el avión comenzó a dar vueltas en el aire. La primera vuelta fue seguida por una segunda, luego una tercera, y así sucesivamente. Los pasajeros comenzaron a alarmarse, y el murmullo de preguntas sin respuesta llenó la cabina. Cuando llegamos a la 10ª vuelta, el piloto anunció por el intercomunicador que había problemas técnicos con el aterrizaje. La tensión creció exponencialmente con cada giro. 15 vueltas después, los pasajeros ya no podían contener su miedo. Algunos lloraban, otros gritaban: ¿qué está pasando? Finalmente, en la vuelta número 19, logramos aterrizar de manera segura. Después de desembarcar en Guadalajara, nos reasignaron a otro avión, uno mucho más grande, que nos llevaría a la Ciudad de México. Sin embargo, las turbulencias durante este tramo del viaje fueron incluso más intensas que las del vuelo anterior. A pesar del tamaño del avión, este se sacudía como si estuviera a merced de una tormenta. El piloto tuvo que sobrevolar fuera de la órbita autorizada y volar sobre el mar para estabilizar la aeronave. Mientras tanto, los pasajeros escuchaban las instrucciones de seguridad, incluidas las ubicaciones de las máscaras de oxígeno y los chalecos salvavidas. Todo parecía indicar que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Tras 1 hora y 20 minutos de vuelo, finalmente aterrizamos en la Ciudad de México, aunque con retraso. Ahí abordamos nuestro último vuelo hacia Tapachula. A pesar de las experiencias previas, este tramo fue relativamente tranquilo. Y al aterrizar, sentí un alivio indescriptible. Mi familia ya nos esperaba en el aeropuerto de Tapachula, ansiosa por verme después de todo lo que había sucedido. Cuando descendí del avión, jalé mi pequeña bolsa de mano y salí corriendo hacia la sala de espera. Mi padre y mi madre me gritaban desde lejos: ¡no corras! ¡No corras! Estaban preocupados porque los doctores habían advertido que no debía hacer movimientos bruscos ni forzar mi cuerpo debido a la fragilidad de mi cráneo. Según los médicos, debía evitar la exposición a luces fuertes durante años y usar lentes oscuros para proteger mis ojos del sol. Sin embargo, yo me sentía completamente sano. El Cristo que me había sanado no deja las cosas a medias. Todo lo que hace lo lleva a la perfección. Mi familia no podía creer lo que veía. Ellos esperaban encontrarme debilitado, tal vez con vendas cubriendo mi cabeza, necesitando apoyo para caminar. En cambio, me vieron lleno de energía, caminando con firmeza y seguridad. Mi madre, entre lágrimas, me abrazó y dijo: es un milagro de Dios, no hay otra explicación. Y era cierto. Lo que habían pronosticado como una recuperación de años, Dios lo había hecho completo en un tiempo récord. Al llegar a casa, mis padres insistieron en cuidarme con extrema precaución. Colocaron lámparas de baja intensidad en mi habitación y evitaron cualquier situación que pudiera exponerme al sol directo. Pero yo les decía con tranquilidad: no se preocupen, estoy sano. Dios me ha sanado completamente. Aunque al principio les costaba creerlo, cada día que pasaba veían más evidencias de mi restauración. Pocos días después,
Me llevaron a un especialista en Tapachula para evaluar mi estado. El médico, sorprendido al revisar mis estudios, dijo: esto no tiene sentido. No puedo creer cómo estás caminando normalmente. Después de más pruebas, confirmó que mi cráneo estaba completamente sano. Lo que debía tomar años había sido hecho en cuestión de días. Incluso cuando otro neurólogo quiso realizar más estudios bajo la responsabilidad de mi padre, los resultados fueron los mismos. No había ninguna secuela. Ese día comprendí una vez más que Dios hace todas las cosas perfectas. Él no deja las cosas inconclusas ni permite que sus obras sean minimizadas. Mi vida, que había sido puesta al borde de la muerte, fue restaurada completamente por su gracia. Mi hermano, mi amigo, ahí donde estés escuchando esto, quiero que sepas que el mismo Cristo que obró en mi vida puede hacerlo en la tuya. Él es un Dios de maravillas, un Dios que transforma lo imposible en posible. Vale la pena servirle y confiar en Él. Antes de concluir este testimonio, quiero hacer una oración. Amado Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, venimos ante tu presencia con corazones llenos de fe y humildad, sabiendo que no hay nada imposible para ti. Tú eres el gran yo soy, el médico por excelencia, el Dios que sana, libera y restaura. En este momento nos unimos en un solo clamor, invocando el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador y Redentor. Padre Celestial, nos presentamos ante ti trayendo cada enfermedad, dolencia y necesidad de sanidad. En el poderoso nombre de Jesús, clamamos por todos aquellos que están sufriendo en sus cuerpos. Te pedimos que envíes tu mano sanadora sobre los que padecen enfermedades terminales como el cáncer, enfermedades respiratorias como la neumonía y la tuberculosis, problemas crónicos y debilitantes como la diabetes, insuficiencia renal, artritis y enfermedades cardiovasculares. Señor, extiende tu poder sanador sobre aquellos que enfrentan parálisis tanto física como espiritual. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así como diste movilidad a los paralíticos en los tiempos bíblicos, sabemos que hoy también puedes levantar a quienes están postrados, dando fuerza a sus huesos y vida a sus músculos. En el nombre de Jesús, declaramos que las cadenas de la enfermedad se rompen y que la sanidad fluye desde lo alto. Oramos por aquellos que enfrentan enfermedades mentales y emocionales, depresión, ansiedad, trastornos obsesivos y toda condición que afecta la mente y el espíritu. Jesús, tú eres el príncipe de paz. Trae descanso a las almas angustiadas, calma a los corazones atribulados y renueva las fuerzas de los que sienten que ya no pueden más. En tu nombre, Jesús, declaramos que toda opresión se desvanece y que la paz que sobrepasa todo entendimiento llena cada mente y corazón. Señor, te pedimos liberación para los cautivos. En el nombre de Jesús, reprendemos toda obra de opresión, atadura espiritual y cualquier influencia del enemigo que haya tomado lugar en las vidas de tus hijos. Que toda cadena de adicción, brujería, idolatría, pecado y maldad sea rota en este momento y que tus hijos sean completamente libres por el poder de tu sangre derramada en la cruz. Padre eterno, bendice a cada familia representada en este clamor. Sana las relaciones rotas, restaura la unidad y trae paz a los hogares donde hay conflictos. Provee lo necesario a quienes se enfrentan escasez. Abre puertas de empleo y prosperidad para los que buscan sustento. Y protege a cada miembro de las familias con tu poderosa mano. Declaramos bendición en cada hogar, en el nombre de Jesús.
Señor, extiende tu misericordia sobre los que están hospitalizados, los que luchan por respirar, los que han recibido diagnósticos desalentadores y los que están al borde de la desesperación. Tú tienes la última palabra, Dios. En el nombre de Jesús declaramos vida donde hay muerte, esperanza donde hay desesperación y salud donde hay enfermedad. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada cama de hospital, cada sala de operaciones y cada hogar donde hay necesidad de un milagro. Padre, también oramos por los médicos, enfermeros y personal de salud que trabajan incansablemente para cuidar a los enfermos. Dale sabiduría, fortaleza y compasión. Úsalos como instrumentos en tus manos para llevar alivio y esperanza. Señor, tú conoces cada nombre, cada necesidad y cada corazón que clama a ti en este momento. Nos humillamos ante ti y declaramos que no hay otra fuente de sanidad ni salvación fuera de ti. Gracias por tu amor inagotable, por tu poder que trasciende toda enfermedad y por tu presencia que nunca nos abandona. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaramos sanidad, liberación, restauración y bendición sobre cada vida. A ti te damos toda la gloria, el honor y la alabanza. Amén y amén. Amado hermano y amada hermana, si este poderoso testimonio ha edificado tu vida, revelado verdades a tu alma, impactado tu espíritu y promovido crecimiento espiritual en ti, te invito a que le des me gusta a este mensaje. Comparte estas palabras con tu familia, amigos, en tus redes sociales y en grupos de redes. Difunde este testimonio entre los hermanos en la fe y también con aquellos que aún no conocen a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones. Y que Dios utilice este mensaje para abrir sus ojos espirituales y llevarlos al arrepentimiento de sus pecados y hacia la salvación en Jesús. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha alimentado tu espíritu, por favor, dale me gusta, compártelo y déjame tus comentarios. Cuéntame cómo este testimonio ha bendecido tu vida. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Dios les bendiga.